En el resplandeciente palacio de Lapislázuli, bañado por la luz dorada del atardecer, Inanna, la poderosa diosa del amor y la guerra, se encontraba sentada en su trono de oro y marfil. Su mirada, profunda como el océano y brillante como las estrellas, se perdía en el horizonte lejano. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía inquieta, como si la misma diosa fuera un relámpago contenido, listo para desatarse en cualquier momento. Ninsubur, su fiel consejera, observaba a su señora con creciente preocupación. Conocía cada gesto, cada matiz en la expresión de Inanna, y lo que veía ahora la llenaba de un temor que no podía nombrar. Con pasos suaves, casi inaudibles sobre el suelo de mármol pulido, se acercó al trono. «Mi señora», dijo Ninsubur, su voz apenas un susurro, como si temiera romper el hechizo de quietud que envolvía la sala. «¿Qué perturba vuestro espíritu? Hace días que os noto, distante». Inanna parpadeó lentamente, como despertando de un trance. Sus dedos, adornados con anillos de poder, jugueteaban distraídamente con los pliegues de su túnica celestial, tejida con hilos de luz estelar. «Ah, Ninsubur», suspiró Inanna, su voz resonando con una melodía que evocaba tanto poder como melancolía. «Siempre tan perceptiva. Siento un llamado, mi fiel amiga. Un susurro que viene de las profundidades, del reino de mi hermana Ereshkigal». Ninsubur sintió que un escalofrío recorría su espalda al escuchar el nombre de la reina del inframundo. «El inframundo», repitió, sin poder ocultar el temor en su voz. Sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron aún más. «Pero mi señora, ningún dios ha regresado jamás de ese lugar. Es la tierra sin retorno, el reino de las sombras eternas». Inanna se puso de pie con un movimiento fluido, su figura imponente irradiando una determinación que hizo retroceder a Ninsubur un paso. La luz del sol poniente se reflejaba en su corona, creando un halo de fuego alrededor de su cabeza. «Es precisamente por eso que debo ir, Ninsubur», declaró Inanna, su voz cargada de una autoridad que no admitía réplica. «Hay secretos en las sombras que debo descubrir, poderes que debo obtener. El equilibrio entre los mundos está en juego, y yo, Inanna, debo ser quien lo restaure». Ninsubur cayó de rodillas, sus manos extendidas en un gesto de súplica. «Os lo ruego, mi señora, reconsiderad esta decisión. El inframundo no es lugar para los dioses de la luz. Ereshkigal, ella no os dará la bienvenida». Inanna se acercó a su consejera y, con una gentileza que contrastaba con su habitual ferocidad, la ayudó a ponerse de pie. Sus ojos, ahora suaves, se encontraron con los de Ninsubur. «Mi querida amiga», dijo Inanna, su voz un murmullo cálido, «tu preocupación me conmueve. Pero esta es una jornada que debo emprender. Prepara mi viaje, y escucha bien, si no regreso en 3 días, busca la ayuda de los grandes dioses. Ve primero a Enlil, luego a Nane, y si ellos no responden, acude a Enki. Él entenderá». Ninsubur asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Así lo haré, mi señora. Que los dioses os protejan en vuestra travesía». Mientras Ninsubur se retiraba para cumplir las órdenes de su señora, Inanna se acercó al gran balcón que dominaba la ciudad de Uruk. Abajo, la metrópolis bullía de vida. El aroma de pan recién horneado se mezclaba con el incienso de los templos, y el sonido de risas y cantos llegaba hasta ella como una suave brisa. «Mi amada Uruk», susurró Inanna al viento, sus palabras cargadas de amor y nostalgia. «Volveré a ti, más fuerte y sabia que nunca». En las sombras del palacio, una figura oscura observaba la escena con ojos brillantes de interés. Dumuzi, el esposo de Inanna, había escuchado cada palabra. Su rostro, habitualmente apuesto y seguro, ahora mostraba una mezcla de emociones contradictorias, temor, celos y anticipación. «Inanna, mi amor», murmuró para sí mismo, sus puños apretados a los costados. «¿Qué locura es esta que te lleva lejos de mí? ¿Acaso no soy suficiente para ti?». Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos púrpura y dorado, Inanna comenzó sus preparativos. En sus aposentos privados,
rodeada de tesoros divinos y artefactos de poder inimaginable, la diosa se preparaba para el descenso más peligroso de su existencia. Tomó su corona Sugurra, símbolo de su realeza celestial, y la colocó sobre sus largos cabellos oscuros. Alrededor de su cuello, el collar de lapislázuli brillaba con luz propia, cada gema pulsando con energía divina. Sus brazos fueron adornados con brazaletes de oro puro, grabados con runas de protección tan antiguas como el tiempo mismo. En sus manos sostuvo la vara y el anillo de poder, artefactos que le otorgaban dominio sobre la vida y la muerte. Y finalmente, sobre su pecho, colocó el pectoral sagrado, una obra maestra de orfebrería divina que reflejaba la luz de 1000 estrellas. «Que los dioses me protejan», murmuró Inanna, su voz apenas audible en la quietud de la noche. «Y si no lo hacen, que tiemblen ante mi retorno». Con cada pieza de su atuendo divino, Inanna sentía crecer su poder. Era como si el universo mismo contuviera la respiración, anticipando el momento en que la diosa del amor y la guerra desafiara las leyes más fundamentales de la existencia. Mientras tanto, en las profundidades del inframundo, Ereshkigal, la reina de las sombras, se agitaba inquieta en su trono de ébano. Su piel, pálida como la luna y fría como el hielo, brillaba con un resplandor sobrenatural en la penumbra eterna de su reino. Neti llamó a su fiel portero, su voz un susurro que resonó en las cavernas infinitas del inframundo. «Siento una perturbación en mi reino. Una presencia se acerca, poderosa y familiar». Neti, una figura etérea hecha de sombras y hueso, se materializó ante su reina y se inclinó profundamente. «¿Qué ordena, mi señora de la oscuridad?» Ereshkigal se levantó de su trono, su largo cabello negro ondulando como serpientes vivas, sus ojos, pozos de oscuridad infinita, brillando con una mezcla de anticipación y furia contenida. «Prepara los 7 portales», ordenó, su voz cargada de poder ancestral. «Si es quien creo que es, que se le quite todo su poder antes de llegar a mi presencia. Nadie, ni siquiera ella, desafiará las leyes de mi reino». Mientras Neti se desvanecía para cumplir las órdenes de su reina, Ereshkigal volvió su mirada hacia las profundidades insondables de su dominio. Una sonrisa, fría y cruel, se dibujó en sus labios. «Hermana mía», susurró al vacío, «¿qué juego peligroso estás jugando? Ven, si te atreves. Te mostraré el verdadero significado del poder y la oscuridad». Y así, con el destino de 2 reinos pendiendo de un hilo, Inanna se preparaba para descender al inframundo, ignorante de las fuerzas que había puesto en movimiento y de los desafíos que la esperaban en las profundidades de la tierra. La aurora encontró a Inanna en sus aposentos, rodeada de un aura de poder divino que hacía temblar el aire a su alrededor. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de cristal, creando un juego de luces y sombras que parecía presagiar el viaje que estaba a punto de emprender. Con movimientos deliberados y rituales, Inanna comenzó a adornar su cuerpo con los símbolos de su poder divino. Primero, colocó sobre su cabeza la corona Sugurra, una obra maestra de orfebrería celestial que brillaba con la luz de 1000 soles. Al tocar su frente, Inanna sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, como si el mismo cosmos reconociera su autoridad. «Que esta corona me guíe a través de la oscuridad», murmuró, su voz resonando con un poder que hacía vibrar las paredes del palacio. Alrededor de su cuello, Inanna colocó el collar de lapislázuli, cada gema pulsando con un fulgor azul profundo que evocaba las profundidades del océano y la vastedad del cielo nocturno. El collar se ajustó a su piel como si tuviera vida propia, y la diosa sintió como su conexión con los elementos se fortalecía. Sus brazos fueron adornados con brazaletes de oro puro, cada uno grabado con runas tan antiguas que incluso los dioses más viejos habían olvidado su significado completo. Al cerrarlos alrededor de sus muñecas, Inanna percibió un escudo invisible formándose a su alrededor, una barrera contra las fuerzas del caos y la destrucción. En sus manos sostuvo la vara y el anillo de poder, artefactos que le otorgaban dominio sobre la vida y la muerte misma. La vara, larga y esbelta, parecía absorber la luz de la habitación, mientras que el anillo emitía un resplandor suave pero constante, como el latido de un corazón eterno. «Que estos símbolos de mi autoridad me protejan en el reino de las sombras», declaró Inanna, su voz cargada de una determinación inquebrantable.
finalmente, sobre su pecho colocó el pectoral sagrado, una pieza de joyería divina que reflejaba la luz de las estrellas incluso en la oscuridad más profunda. Al ajustarlo, Inanna sintió como si el universo entero se condensara en su ser, otorgándole una fuerza y una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. «Que los dioses me protejan», susurró, su voz apenas audible pero cargada de una emoción profunda y compleja. Era una mezcla de temor reverencial ante lo desconocido y una determinación feroz que desafiaba a la misma muerte. En ese momento, Ninsubur entró en la habitación, su rostro una máscara de preocupación y amor devoto. Se detuvo en seco al ver a Inanna en todo su esplendor divino, y por un instante, olvidó respirar. «Mi señora», logró articular finalmente, inclinándose profundamente. «Todo está listo para vuestro viaje. Pero os lo ruego una vez más, abandonad esta locura. El inframundo no es lugar para los dioses de la luz». Inanna se volvió hacia su fiel consejera, una sonrisa dulce suavizando sus rasgos divinos. Se acercó a Ninsubur y, con una gentileza que contrastaba con el poder que emanaba de ella, tomó las manos de su amiga entre las suyas. «Mi querida Ninsubur», dijo Inanna, su voz un murmullo cálido que parecía envolver a la consejera en un abrazo etéreo. «Tu lealtad es mi fuerza, tu amor mi escudo. No temas por mí. He enfrentado a dioses y monstruos, he conquistado reinos y corazones. El inframundo es solo otro desafío que debo superar». Ninsubur, con lágrimas brillando en sus ojos, asintió lentamente. «Lo sé, mi señora. Vuestra fuerza no tiene igual. Pero recordad, si no regresáis en 3 días, buscarás la ayuda de los grandes dioses», completó Inanna, apretando suavemente las manos de Ninsubur. «Confío en ti, mi fiel amiga. Ahora, debo partir». Mientras tanto, en las profundidades insondables del inframundo, Ereshkigal se agitaba en su trono de ébano y hueso. La reina de las sombras, con su piel pálida como la luna muerta y su cabello negro como la noche sin estrellas, sentía una perturbación en la trama misma de su reino. «Neti», llamó, su voz un susurro que resonó en las cavernas infinitas como el eco de un grito de agonía. El fiel portero del inframundo se materializó ante ella, una figura hecha de sombras y pesadillas. «¿Qué ordena, mi reina?», preguntó Neti, inclinándose tan bajo que su frente tocó el suelo de obsidiana. Ereshkigal se levantó de su trono, su largo vestido de oscuridad ondulando a su alrededor como si estuviera vivo. Sus ojos, pozos de negrura eterna, brillaron con una mezcla de anticipación y furia apenas contenida. «La siento acercarse», dijo, su voz cargada de un poder tan antiguo como el tiempo mismo. «Mi hermana, la radiante Inanna, se atreve a invadir mi dominio». Neti se estremeció visiblemente ante la mención de la diosa de la luz. «¿Qué debemos hacer, mi señora?». Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Ereshkigal, revelando dientes afilados como cuchillas. «Prepara los 7 portales, mi fiel Neti. Que se le quite todo su poder antes de llegar a mi presencia. Si quiere conocer el inframundo, que lo haga como los mortales, desnuda y vulnerable». Mientras Neti se desvanecía para cumplir las órdenes de su reina, Ereshkigal volvió su mirada hacia las profundidades de su reino. Sombras y almas en pena se retorcían en la oscuridad, gimiendo en una sinfonía de sufrimiento eterno. «Ven, hermana mía», susurró Ereshkigal al vacío. «Ven y aprende el verdadero significado del poder y la oscuridad. Te estaré esperando». De vuelta en la superficie, Inanna se despedía de su amada ciudad de Uruk. Desde lo alto de la gran Sigurat, contemplaba las calles bulliciosas, los jardines exuberantes y los templos majestuosos que eran el corazón de su reino. «Volveré», prometió en voz baja, su mirada abarcando todo lo que amaba y protegía. «Volveré más fuerte, más sabia, más poderosa que nunca». A lo lejos, oculto entre las sombras de un templo menor, Dumuzi observaba la partida de su esposa divina. Su corazón estaba dividido entre el amor que sentía por Inanna y un secreto oscuro que amenazaba con destruirlo todo. «Que los dioses te protejan, amada mía», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Y que me perdonen por lo que he hecho».
con un último vistazo a su reino, Inanna dio un paso hacia la entrada del inframundo. El aire a su alrededor pareció estremecerse, como si la realidad misma se resistiera a la transgresión que estaba a punto de cometer. «Que comience el descenso», declaró Inanna, su voz resonando con un poder que hizo temblar la tierra. Y así, la diosa del amor y la guerra se sumergió en las sombras, dejando atrás el mundo de la luz y la vida. Los 7 portales del inframundo la esperaban, cada uno listo para despojarla de una parte de su divinidad. El primer portal se alzaba ante ella, imponente y aterrador. Tallado en piedra negra que parecía absorber la luz, estaba cubierto de runas y símbolos que hablaban de muerte y tormento eterno. Neti, el portero del inframundo, emergió de las sombras. Su forma era difusa, como si estuviera hecho de niebla y pesadillas. Sus ojos, 2 pozos de oscuridad infinita, se clavaron en Inanna. «¿Por qué has venido a la tierra sin retorno, Inanna?», preguntó Neti, su voz resonando como el eco de 1000 gritos de agonía. Inanna se irguió, su figura radiante contrastando violentamente con la oscuridad que la rodeaba. «He venido a ver a mi hermana Ereshkigal, para presenciar los ritos funerarios del dios Gugalanna». Neti asintió lentamente, una sonrisa cruel dibujándose en su rostro incorpóreo. «Entonces deberás pasar por los 7 portales, y en cada uno deberás entregar una parte de tu poder divino». Por un momento, un destello de duda cruzó los ojos de Inanna. Pero su determinación prevaleció. «Que así sea», declaró, su voz firme y desafiante. Y así, Inanna comenzó su descenso a través de los 7 portales del inframundo. En cada uno, Neti le exigía entregar una parte de su vestimenta divina, despojándola gradualmente de su poder y protección. En el primer portal, Inanna entregó su corona Sugurra, símbolo de su realeza celestial. Al quitársela, sintió como si una parte de su identidad se desvaneciera en las sombras. En el segundo portal, se desprendió de su collar de lapislázuli. La conexión con los elementos que le otorgaba se debilitó, y por primera vez en su existencia, Inanna se sintió vulnerable ante las fuerzas de la naturaleza. El tercer portal le exigió sus brazaletes de oro. Al entregarlos, el escudo invisible que la protegía se disipó, dejándola expuesta a las energías caóticas del inframundo. En el cuarto portal, Inanna tuvo que renunciar a su pectoral sagrado. Sin él, sintió como si el universo que llevaba dentro se contrajera, dejándola con una sensación de vacío y pérdida. El quinto y sexto portal le arrebataron la vara y el anillo de poder. Con cada pérdida, Inanna sentía como su dominio sobre la vida y la muerte se desvanecía, reduciéndola a un estado casi mortal. Finalmente, en el séptimo y último portal, Neti exigió la prenda final, la túnica que cubría su cuerpo divino. «En este último portal», dijo Neti, su voz cargada de una cruel satisfacción, «debes entregar tu túnica. Entrarás al reino de Ereshkigal como entran todos, desnuda y humillada». Inanna, despojada de todos sus poderes divinos, se quitó la túnica con manos temblorosas. Por primera vez desde el inicio de los tiempos, la diosa del amor y la guerra se encontró completamente vulnerable, su piel desnuda expuesta a la fría caricia de las sombras del inframundo. Con cada paso que daba hacia la sala del trono de Ereshkigal, Inanna sentía como su divinidad se desvanecía. Ya no era la poderosa diosa que había descendido con tanta confianza. Ahora era poco más que una sombra de sí misma, tan frágil y mortal como las almas que habitaban el reino de su hermana. «Hermana», llamó con voz débil al entrar en la vasta cámara donde Ereshkigal reinaba suprema, «he venido a verte». Las sombras se arremolinaron, y de ellas emergió la figura imponente de Ereshkigal, la reina del inframundo. Sus ojos, pozos de oscuridad eterna, se clavaron en la forma desnuda y vulnerable de Inanna. «Bienvenida, hermana», dijo Ereshkigal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te estaba esperando». Y con esas palabras, Inanna supo que había caído en una trampa de la que quizás no podría escapar. El verdadero desafío apenas comenzaba, y la diosa del amor y la guerra tendría que enfrentar las consecuencias de su audaz descenso al reino de las sombras. La sala del trono de Ereshkigal se extendía ante Inanna como un abismo de oscuridad y desesperación.
Las paredes, talladas en obsidiana negra, parecían absorber la poca luz que emanaba de antorchas de llama azul, creando sombras que se movían con vida propia. El aire estaba cargado de un frío que calaba hasta los huesos, trayendo consigo el lamento distante de las almas perdidas. En el centro de esta vasta cámara, sobre un trono hecho de huesos y sombras solidificadas, se erguía Ereshkigal, la reina del inframundo. Su piel, pálida como la luna muerta, contrastaba violentamente con su largo cabello negro que se movía como si estuviera vivo, serpenteando alrededor de su figura etérea. Sus ojos, dos pozos de oscuridad infinita, se clavaron en la forma desnuda y vulnerable de Inanna. «Ah, hermana mía», la voz de Ereshkigal resonó en la cámara, una mezcla de burla y curiosidad. ¡Qué inesperada sorpresa! La radiante Inanna, despojada de todo su esplendor. ¿Qué te trae a mi humilde morada? Inanna, a pesar de su desnudez y vulnerabilidad, se irguió con toda la dignidad que pudo reunir. Sus ojos, aunque privados del brillo divino que una vez tuvieron, ardían con determinación. «He venido en busca de conocimiento, Ereshkigal», respondió Inanna, su voz apenas un susurro en la vastedad de la cámara. «Para comprender los misterios de la muerte y el renacimiento». Una risa fría y cruel escapó de los labios de Ereshkigal, reverberando en las paredes de la cámara como el eco de 1000 almas en tormento. ¿Conocimiento? ¿Acaso la gran Inanna admite que hay algo que no sabe? ¿Que hay poderes más allá de su comprensión? Inanna dio un paso adelante, ignorando el frío que mordía su piel desnuda. «Hay equilibrio en todas las cosas, hermana. La luz no puede existir sin la oscuridad, la vida sin la muerte. He venido a entender tu reino, para ser una diosa más completa». Ereshkigal se levantó de su trono, su figura imponente proyectando una sombra que parecía engullir a Inanna. Se acercó a su hermana con pasos lentos y deliberados, cada movimiento cargado de una gracia mortal. «Oh, Inanna», susurró Ereshkigal, su aliento frío acariciando el rostro de su hermana. «Siempre tan ambiciosa, tan segura de ti misma. Pero has cometido un grave error al venir aquí. Este no es un lugar para los dioses de la luz. Aquí, en mi reino, solo hay oscuridad, dolor y la fría caricia de la muerte eterna». Con un gesto de su mano, Ereshkigal convocó a los Anunnaki, los jueces del inframundo. 7 figuras espectrales emergieron de las sombras, sus ojos brillando con una luz sobrenatural que contrastaba con la penumbra de la cámara. «Mírenla», gritó Ereshkigal, su voz cargada de un poder que hizo temblar las paredes de la cámara. «Miren a la gran Inanna, la diosa del amor y la guerra, desnuda y débil ante nosotros». Los Anunnaki rodearon a Inanna, sus miradas penetrantes juzgando cada aspecto de su ser. Sus voces, cuando hablaron, resonaron como truenos en la vastedad del inframundo. Inanna ha traspasado los límites entre los mundos. Ha desafiado las leyes naturales que gobiernan la existencia. Por su arrogancia, debe ser castigada. Ereshkigal sonrió, una expresión que era más una mueca de triunfo que de alegría. «Que así sea. Inanna, por tu transgresión, quedarás atrapada en el inframundo. Tu cuerpo se convertirá en un cadáver, y colgarás de un gancho en mi sala del trono, un recordatorio eterno para todos aquellos que se atrevan a desafiar mi autoridad». Inanna, comprendiendo demasiado tarde la trampa en la que había caído, intentó protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar, volviéndose rígido y sin vida. Un grito silencioso de horror escapó de sus labios mientras era elevada por una fuerza invisible, su forma ahora inerte colgando como un grotesco trofeo en la sala del trono de Ereshkigal. Mientras tanto, en la superficie, Ninsubur contaba las horas con creciente ansiedad. Los 3 días que Inanna había estipulado estaban llegando a su fin, y no había señales de su regreso. El cielo sobre Uruk parecía más oscuro, como si el mismo sol lamentara la ausencia de la diosa del amor y la guerra. Con el corazón pesado pero determinado, Ninsubur se preparó para cumplir la promesa que le había hecho a su señora. «Debo buscar ayuda», se dijo a sí misma, su voz apenas un susurro en el silencio opresivo que parecía haber caído sobre la ciudad. «Inanna me necesita, y no le fallaré».
Ninsubur se dirigió primero al gran templo de Enlil, el rey de los dioses. El edificio, una imponente estructura de piedra y oro que se alzaba hacia el cielo, parecía más sombrío de lo habitual, como si presintiera la gravedad de la situación. En el santuario interior, Ninsubur se arrodilló ante el altar de Enlil, su frente tocando el suelo frío en señal de máxima reverencia. Con voz temblorosa pero decidida, elevó su súplica. Gran Enlil, rey de los dioses, escucha mi ruego. Inanna, tu hija, ha descendido al inframundo y no ha regresado. Temo por su vida, por su alma. Te imploro que la ayudes, que uses tu gran poder para traerla de vuelta al mundo de los vivos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ninsubur esperó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Finalmente, la voz de Enlil resonó en el templo, profunda y antigua como las montañas. Ninsubur, fiel sierva de Inanna, he escuchado tu súplica. Pero debes entender que Inanna buscó lo que no le correspondía. El inframundo está más allá de mi dominio, y sus leyes son inmutables incluso para mí. Inanna debe afrontar las consecuencias de sus actos. Ninsubur, con el corazón destrozado pero aún determinada, se levantó lentamente. Entiendo, gran Enlil. Gracias por escucharme. Con pasos pesados pero resueltos, Ninsubur abandonó el templo de Enlil y se dirigió hacia su siguiente esperanza, el templo de Nane, el dios de la luna y padre de Inanna. El santuario de Nane brillaba con una luz plateada, como si la misma luna hubiera descendido para residir en su interior. Ninsubur entró, sus ojos adaptándose lentamente al resplandor sobrenatural. «Oh, poderoso Nane», suplicó, su voz quebrándose por la emoción, «tu hija, Inanna, está atrapada en el inframundo. Te ruego, usa tu influencia, tu amor paternal, para rescatarla de las garras de la muerte». La luz en el templo parpadeó, y la voz de Nane, suave como el resplandor lunar, respondió. «Mi querida Ninsubur, el dolor en tu voz es el eco del que siento en mi corazón. Amo a Inanna, pero ella eligió este camino sabiendo los riesgos. Las leyes del inframundo son antiguas y poderosas. Ni siquiera yo puedo interferir directamente». Desesperada pero aún no derrotada, Ninsubur salió del templo de Nane. Solo quedaba una esperanza, Enki, el dios de la sabiduría y las aguas profundas. Mientras tanto, en el palacio de Uruk, Dumuzi, el esposo de Inanna, se debatía en un tormento interno. Sentado en el trono que normalmente compartía con su esposa divina, sus ojos vagaban inquietos por la sala vacía. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí mismo, su voz cargada de remordimiento y miedo. «¿Mi ambición, mis celos, han condenado a Inanna?». Dumuzi recordaba vívidamente el momento en que, consumido por la envidia del poder de su esposa y el temor de perder su propia posición, había revelado a Ereshkigal los planes de Inanna de visitar el inframundo. Nunca imaginó que su traición tendría consecuencias tan devastadoras. «Debo hacer algo», se dijo, levantándose abruptamente del trono. «Pero, ¿cómo puedo salvarla sin revelar mi propia traición?». Mientras Dumuzi luchaba con su conciencia, Ninsubur llegaba al templo de Enki. A diferencia de los otros santuarios, este parecía vibrar con una energía antigua y misteriosa. El sonido de agua corriente llenaba el aire, y el aroma a tierra húmeda y hierbas frescas envolvía a la fiel sierva de Inanna. Ninsubur se adentró en el templo, sus pasos resonando en el suelo de piedra pulida. En el centro del santuario, una gran fuente burbujeaba con agua cristalina que parecía brillar con luz propia. «Gran Enki», llamó Ninsubur, su voz mezclándose con el murmullo del agua, «Dios de la sabiduría y las aguas profundas, te imploro. Inanna está atrapada en el inframundo. Nadie más quiere o puede ayudarla. Eres nuestra última esperanza». El agua en la fuente comenzó a agitarse, formando remolinos y patrones complejos. De repente, la figura de Enki emergió de las aguas, su barba de lapislázuli brillando con una luz sobrenatural y sus ojos reflejando el conocimiento de eones. Ninsubur, fiel amiga de Inanna, la voz de Enki resonó con la sabiduría de las edades. «He escuchado tu súplica y he observado los eventos que han llevado a esta crisis. El equilibrio entre los mundos es delicado,
y las acciones de Inanna lo han perturbado gravemente. Ninsubur contuvo el aliento, temiendo otra negativa. Pero Enki continuó. Sin embargo, Inanna no merece el destino que Ereshkigal le ha impuesto. Su descenso al inframundo, aunque imprudente, nació de un deseo de conocimiento y comprensión. No puedo ignorar eso. La ayudaré. Con un gesto de su mano, Enki creó dos seres de la suciedad bajo sus uñas, el Kurgarra y el Galatur. Eran criaturas pequeñas pero llenas de una vitalidad y astucia innatas. Escuchen bien, mis creaciones, instruyó Enki. Les entregaré el alimento de la vida, y el agua de la vida. Deben infiltrarse en el inframundo y encontrar a Inanna. Cuando la encuentren, rocíen estos elementos sobre su cuerpo. Ella revivirá. Enki se volvió hacia Ninsubur, su mirada intensificándose. Pero recuerden, para que alguien salga del inframundo, otro debe tomar su lugar. Las leyes cósmicas exigen equilibrio. Ninsubur asintió, lágrimas de gratitud y esperanza brillando en sus ojos. Gracias, gran Enki. Que los dioses te bendigan por tu compasión y sabiduría. Mientras el Kurgarra y el Galatur se preparaban para su peligrosa misión, en las profundidades del inframundo, Ereshkigal se paseaba frente al cuerpo inerte de Inanna. La reina de las sombras observaba a su hermana con una mezcla de triunfo y remordimiento. ¿Por qué viniste reclemente, Inanna?, murmuró Ereshkigal, su voz apenas un susurro en la vastedad de su reino. ¿No entiendes que cada reino tiene su lugar, su propósito? La luz no puede existir sin la oscuridad, la vida sin la muerte. ¿Acaso creíste que podrías cambiar las leyes fundamentales de la existencia? En ese momento, sin que Ereshkigal lo notara, el Kurgarra y el Galatur se infiltraron en el inframundo. Con una agilidad y sigilo sobrenaturales, se acercaron al cuerpo de Inanna, que colgaba como un trofeo macabro en la sala del trono. Con movimientos rápidos y precisos, rociaron sobre el cuerpo inerte de Inanna el alimento y el agua de la vida que Enki les había proporcionado. Por un momento, nada pareció suceder. Pero entonces, lentamente, un cambio sutil comenzó a manifestarse. El color empezó a volver a las mejillas de Inanna. Su piel, antes pálida y fría como el mármol, comenzó a adquirir un tono cálido y vital. Sus labios, que habían estado sellados por la muerte, se entreabrieron ligeramente. Y entonces, con un jadeo repentino que resonó en la cámara como un trueno, los ojos de Inanna se abrieron de golpe. Ereshkigal, sorprendida y furiosa, se giró bruscamente. ¿Qué es esto?, gritó, su voz cargada de una ira que hizo temblar los cimientos mismos del inframundo. ¿Quién se atreve a desafiar las leyes de mi reino? Pero antes de que pudiera actuar, Inanna se liberó del gancho que la sostenía y se irguió, desnuda pero radiante con una luz interior que desafiaba la oscuridad del inframundo. Hermana, dijo Inanna, su voz ronca pero cargada de una nueva fuerza y comprensión, he visto la oscuridad y he regresado. Ahora entiendo. Mientras las dos diosas se enfrentaban, hermana contra hermana, luz contra oscuridad, en las profundidades del inframundo, en la superficie, eventos igualmente trascendentales se desarrollaban. Dumuzi, habiendo tomado finalmente su decisión, se dirigió con paso decidido al templo de Enki. El peso de su culpa y la urgencia de la situación lo impulsaban hacia adelante. Al entrar en el santuario, Dumuzi se postró ante la fuente sagrada, su frente tocando el suelo frío en un gesto de completa sumisión. Gran Enki, dijo, su voz quebrándose por la emoción, yo traicioné a Inanna. Le revelé a Ereshkigal sus planes de visitar el inframundo. Estaba celoso de su poder, temeroso de perder mi posición. Ahora entiendo la magnitud de mi error. Toma mi vida si es necesario, pero salva a Inanna. Enki, manifestándose una vez más desde las aguas de la fuente, miró a Dumuzi con una mezcla de decepción y comprensión. Sus ojos, pozos de sabiduría infinita, parecían penetrar hasta el alma misma del dios arrodillado ante él. Dumuzi, habló Enki, su voz resonando con el peso de eones, tu confesión llega tarde, pero no en vano. Tus acciones han tenido consecuencias más allá de tu comprensión.
El destino de Inanna, el tuyo propio, y el equilibrio entre los reinos han sido alterados de maneras que ni siquiera yo puedo prever completamente. Dumuzi levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Qué puedo hacer para enmendar mi error? Haré lo que sea necesario. Enki guardó silencio por un momento, como si estuviera consultando con fuerzas más allá de la comprensión mortal. Finalmente, habló. Tu destino ahora está entrelazado con el de Inanna de una manera que ni siquiera los dioses pueden deshacer. El precio de su retorno del inframundo debe ser pagado. Y tú, Dumuzi, por tu propia admisión y por las leyes del equilibrio cósmico, eres quien debe pagarlo. Dumuzi palideció, comprendiendo las implicaciones de las palabras de Enki. Pero, con una resolución nacida de la culpa y el amor verdadero, asintió. Lo acepto. Si mi sacrificio puede salvar a Inanna, que así sea. Mientras tanto, en el inframundo, Inanna y Ereshkigal se enfrentaban en un duelo de voluntades que amenazaba con desgarrar la tela misma de la realidad. Luz y oscuridad, vida y muerte, dos fuerzas primordiales encarnadas en las figuras de las hermanas divinas. El destino de ambos reinos pendía de un hilo, y las decisiones tomadas en estos momentos cruciales resonarían a través de las edades, alterando para siempre el equilibrio entre los mundos de los vivos y los muertos. En la penumbra eterna del inframundo, dos figuras divinas se enfrentaban en un duelo de voluntades que hacía temblar los cimientos mismos de la realidad. Inanna, recién revivida pero aún desnuda y vulnerable, se erguía desafiante ante su hermana Ereshkigal, la temible reina de las sombras. El aire a su alrededor vibraba con energía contenida, chispas de luz y sombras danzando en una cacofonía visual que reflejaba el conflicto entre las dos diosas. Ereshkigal, con su piel pálida como la luna muerta y su cabello negro ondulando como serpientes vivas, miraba a Inanna con una mezcla de furia y asombro. ¿Cómo te atreves?, siseó Ereshkigal, su voz cargada de un poder que hacía estremecer las almas de los muertos que habitaban su reino. ¿Cómo osas desafiar las leyes de mi dominio? Nadie, ni siquiera tú, hermana mía, puede burlar a la muerte. Inanna, a pesar de su desnudez, irradiaba una fuerza interior que contrastaba violentamente con la oscuridad circundante. Sus ojos, antes apagados por la muerte, ahora brillaban con una determinación feroz y una sabiduría recién adquirida. No he venido a desafiar tus leyes, Ereshkigal, respondió Inanna, su voz firme pero cargada de una nueva comprensión. He venido a entenderlas, a comprender la naturaleza misma de la existencia. Ereshkigal soltó una carcajada amarga que resonó en las cavernas infinitas del inframundo. ¿Entender? Tú, que vives en la luz y la gloria, ¿qué podrías entender de la oscuridad y el sufrimiento eterno? Inanna dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia su hermana en un gesto de paz. Entonces enséñame, hermana. Muéstrame lo que no he podido ver desde mi trono en los cielos. Por un momento, la máscara de frialdad de Ereshkigal se agrietó, revelando una vulnerabilidad que sorprendió incluso a ella misma. Con un suspiro que parecía cargar el peso de eones, tomó la mano de Inanna. En ese instante, una conexión profunda y ancestral se estableció entre las dos diosas. Imágenes, sensaciones y emociones fluyeron entre ellas como un torrente imparable. Inanna se vio inundada por visiones del inframundo, la soledad aplastante de Ereshkigal, el peso insoportable de juzgar a cada alma que llegaba a su reino, el dolor de ser temida y odiada por todos. Ereshkigal, por su parte, experimentó la pasión y el amor que Inanna sentía por el mundo de los vivos, la alegría de ver florecer la vida, el éxtasis del amor y la creación, la fiereza de la guerra y la justicia. Cuando finalmente se separaron, ambas diosas tenían lágrimas en los ojos, un fenómeno que no se había visto en el inframundo desde el principio de los tiempos. No sabía, susurró Inanna, su voz quebrada por la emoción. Ni yo, respondió Ereshkigal, su tono suavizado por primera vez en milenios. En ese momento, los Anunnaki, los jueces del inframundo, aparecieron nuevamente. Sus formas espectrales se materializaron alrededor de las hermanas, sus ojos brillando con una luz sobrenatural que contrastaba con la penumbra del reino subterráneo. El equilibrio debe ser restaurado, declararon al unísono,
sus voces resonando como el eco de 1000 tormentas. Inanna puede regresar al mundo de los vivos, pero alguien debe tomar su lugar. Las leyes del inframundo son inmutables. Inanna, comprendiendo ahora la importancia vital del equilibrio entre la vida y la muerte, asintió solemnemente. Lo entiendo y lo acepto. Pero, ¿quién tomará mi lugar? Antes de que alguien pudiera responder, una figura familiar apareció en la cámara, transportada por una fuerza invisible. Dumuzi, el esposo de Inanna, se materializó ante las diosas y los Anunnaki, su rostro una máscara de remordimiento y resolución. «Yo lo haré», declaró Dumuzi, su voz temblando ligeramente pero firme en su determinación. «Yo tomaré el lugar de Inanna en el inframundo». Inanna miró a su esposo con una mezcla de sorpresa y confusión. «Dumuzi, ¿qué haces aquí? ¿Cómo?». Con vergüenza evidente en cada línea de su rostro, Dumuzi confesó su traición. «Inanna, mi amada, debo confesar un pecado terrible. Fui yo quien reveló a Ereshkigal tus planes de visitar el inframundo. Estaba celoso de tu poder, temeroso de perder mi posición. Mi ambición y mis inseguridades te pusieron en peligro. Ahora entiendo la magnitud de mi error y estoy aquí para enmendarlo». Inanna, herida y furiosa por la revelación, estuvo a punto de condenar a Dumuzi a una eternidad de tormento en el inframundo. Su mano se alzó, lista para pronunciar un juicio divino, pero Ereshkigal intervino, sorprendiendo a todos los presentes. «Hermana», dijo Ereshkigal, su voz cargada de una sabiduría nacida de eones de soledad y reflexión, «he aprendido, gracias a ti, que la oscuridad y la luz son dos caras de la misma moneda. El amor y el odio, la lealtad y la traición, todos son parte del gran tapiz de la existencia. Quizás podamos encontrar un equilibrio que honre esta verdad». Inanna, aún conmocionada por la traición de Dumuzi pero conmovida por las palabras de su hermana, bajó lentamente su mano. «¿Qué propones, Ereshkigal?». Tras una larga deliberación, durante la cual el destino mismo del cosmos parecía contener la respiración, se llegó a un acuerdo: Dumuzi pasaría la mitad del año en el inframundo, espiando su traición y aprendiendo las lecciones que solo la oscuridad puede enseñar. La otra mitad del año, regresaría al mundo de los vivos, llevando consigo la sabiduría adquirida en las profundidades. Pero el equilibrio aún exigía un sacrificio adicional. Fue entonces cuando Gestinanna, la hermana de Dumuzi, dio un paso al frente, emergiendo de las sombras donde había estado observando en silencio. «Yo tomaré el lugar de mi hermano durante los meses que él esté en el mundo superior», declaró Gestinanna, su voz firme y decidida. «Así, el equilibrio se mantendrá, y nuestras familias estarán unidas por un lazo que trasciende la vida y la muerte». Ereshkigal e Inanna intercambiaron una mirada de comprensión mutua, reconociendo en el sacrificio de Gestinanna un eco de su propia relación recién redescubierta. «Que así sea», declararon al unísono, sus voces entrelazándose en una armonía que resonó a través de los reinos, sellando el pacto. Mientras Inanna se preparaba para regresar a la superficie, miró a su hermana con nuevos ojos, viendo no a la temible reina de las sombras, sino a un ser complejo, cargando un peso que pocos podrían comprender. «Volveré a visitarte, Ereshkigal», prometió Inanna, su voz suave pero cargada de determinación. «Esta vez, como una hermana, no como una invasora. Juntas, encontraremos formas de tender puentes entre nuestros reinos, de honrar tanto la luz como la oscuridad». Ereshkigal sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que no se había visto en eones. «Te estaré esperando, hermana. Que tu ascenso sea bendecido, y que la sabiduría que has ganado aquí ilumine tu camino». Y así, con un nuevo entendimiento y un pacto sagrado que alteraría para siempre el tejido mismo de la realidad, Inanna comenzó su ascenso de vuelta al mundo de los vivos. Llevaba consigo no solo las lecciones aprendidas en las profundidades del inframundo, sino también una nueva apreciación por el delicado equilibrio que sostiene toda la existencia. Mientras Inanna se desvanecía de la vista, ascendiendo hacia la luz, Ereshkigal se volvió hacia Dumuzi, quien permanecía de pie, esperando el inicio de su expiación. «Ven, Dumuzi», dijo la reina del inframundo, su voz una mezcla de severidad y compasión.
tienes mucho que aprender, y yo, tengo mucho que enseñar. En la superficie, el mundo aguardaba con anticipación el retorno de Inanna. Los cielos mismos parecían contener la respiración, esperando el momento en que la diosa del amor y la guerra emergiera de las sombras, transformada por su viaje al corazón mismo de la existencia. El sol naciente bañaba las murallas de Uruk con un resplandor dorado cuando Inanna finalmente emergió de las sombras del inframundo. Su figura, aún desnuda pero radiante con una luz interior que desafiaba la comprensión, se recortaba contra el horizonte como un faro de esperanza y renacimiento. Ninsubur, fiel como siempre, la esperaba en la entrada, lágrimas de alegría corriendo libremente por sus mejillas. Al ver a su señora, corrió hacia ella, olvidando por un momento toda etiqueta y protocolo. «Mi señora», exclamó Ninsubur, abrazando a Inanna con una mezcla de reverencia y alivio palpable. «Temía que os hubiera perdido para siempre. Los días sin vos han sido como una eternidad de oscuridad». Inanna, aún débil por su ordeal pero con una nueva fuerza interior que brillaba en sus ojos, sonrió a su amiga con una calidez que parecía derretir las últimas sombras del inframundo que se aferraban a ella. «Gracias por tu lealtad inquebrantable, mi querida Ninsubur», dijo Inanna, su voz cargada de emoción. «Sin ti, sin tu determinación para buscar ayuda, sin duda habría perecido en las profundidades. Tu amor y devoción han sido un faro en la oscuridad más profunda». Mientras caminaban juntas hacia el corazón de Uruk, Inanna notó los cambios sutiles pero significativos en su amada ciudad. El aire parecía más pesado, cargado de tensión y miedo. Los ciudadanos, que normalmente llenarían las calles con risas y cantos al amanecer, se asomaban tímidamente desde las sombras de sus hogares, sus rostros una mezcla de asombro, miedo y esperanza al ver a su diosa retornada. «¿Qué ha sucedido en mi ausencia, Ninsubur?», preguntó Inanna, su ceño fruncido con preocupación. «La ciudad parece cambiada». Ninsubur bajó la mirada, la culpa y la preocupación evidentes en su rostro. «Mi señora, la verdad sobre la traición de Dumuzi se ha esparcido como fuego en un campo seco. El pueblo está confundido y temeroso. Algunos cuestionan vuestra autoridad, otros temen que hayáis sido corrompida por las fuerzas del inframundo. La incertidumbre ha sembrado semillas de caos en vuestro reino». Inanna asintió lentamente, su rostro una máscara de determinación. La sabiduría adquirida en su viaje al inframundo brillaba en sus ojos, mezclada con la compasión y el amor que siempre habían sido el núcleo de su ser. «Entiendo», dijo suavemente. «El miedo nace de la ignorancia, y la traición siembra desconfianza. Debo hablarles, Ninsubur. Deben entender lo que he aprendido, deben ver que he regresado no solo como su diosa, sino como un puente entre los mundos». Ninsubur asintió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. «¿Queréis que convoque una asamblea en el gran patio del templo, mi señora?» «Sí», confirmó Inanna. «Que se reúnan todos, sacerdotes y plebeyos, nobles y campesinos. Todos deben escuchar, todos deben entender». Mientras Ninsubur se apresuraba a cumplir las órdenes de su señora, Inanna se detuvo un momento, cerrando los ojos y respirando profundamente. Podía sentir el pulso de la ciudad, el latido de cada corazón temeroso, la vibración de cada susurro de duda. Pero también sentía algo más, un hilo de conexión que se extendía desde las profundidades del inframundo hasta las alturas del cielo, un recordatorio constante del equilibrio que ahora entendía tan profundamente. «Ereshkigal, hermana mía», susurró al viento, «dame la fuerza para unir nuestros mundos, para traer comprensión donde solo ha habido miedo». Con esa silenciosa plegaria, Inanna se dirigió hacia el gran templo, lista para enfrentar a su pueblo y comenzar la tarea de reconstruir no solo su reino, sino la comprensión misma de la vida, la muerte y el equilibrio que sostiene toda la existencia. El templo de Enki se alzaba majestuoso junto a las aguas serenas del río Eufrates, sus altos muros de piedra pulida reflejando los primeros rayos del sol naciente. El aire estaba impregnado con el aroma a incienso y hierbas frescas, creando una atmósfera de misterio y sabiduría ancestral. Ninsubur, exhausta pero determinada, se acercó a las puertas del santuario. Sus pasos,
aunque pesados por el cansancio de días de búsqueda incesante, resonaban con un propósito inquebrantable. La fiel sierva de Inanna había recorrido un largo camino, enfrentando rechazos y desilusiones, pero su resolución no flaqueaba. Este era su último recurso, su última esperanza para salvar a su amada señora. Al entrar en el templo, Ninsubur fue recibida por una penumbra reconfortante, iluminada solo por la tenue luz de lámparas de aceite que parpadeaban suavemente. El sonido del agua fluyendo llenaba el aire, un murmullo constante que parecía susurrar secretos antiguos. En el centro del santuario, una gran fuente de piedra negra burbujeaba con agua cristalina que parecía brillar con luz propia. Alrededor de la fuente, intrincados mosaicos representaban escenas de la creación del mundo y los misterios del cosmos. Ninsubur se acercó a la fuente, sus ojos recorriendo las imágenes que la rodeaban. Cada paso que daba parecía llevarla más profundo en un reino de conocimiento y misterio. Finalmente, se arrodilló ante la fuente, inclinando su cabeza en señal de máxima reverencia. Gran Enki, llamó Ninsubur, su voz mezclándose con el suave borboteo del agua, Dios de la sabiduría y las aguas profundas, te imploro que escuches mi súplica. Por un momento, solo el sonido del agua llenó el santuario. Luego, lentamente, el líquido en la fuente comenzó a agitarse, formando remolinos y patrones complejos que desafiaban la lógica y la gravedad. De repente, la figura de Enki emergió de las aguas, su forma cobrando solidez gradualmente. Su barba, larga y majestuosa, parecía estar hecha de lapislázuli puro, brillando con una luz sobrenatural. Sus ojos, profundos como el océano y antiguos como el tiempo mismo, se posaron sobre Ninsubur con una mirada que parecía penetrar hasta el fondo de su alma. Ninsubur, fiel amiga de Inanna, la voz de Enki resonó con la sabiduría de las edades, cada palabra cargada de poder y conocimiento. He escuchado tu súplica y he observado los eventos que han llevado a esta crisis. Habla, hija, y cuéntame qué te trae a mi santuario con tal urgencia. Ninsubur alzó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas y la esperanza renovada. Oh, gran Enki, Inanna, tu hija, está atrapada en el inframundo. Descendió en busca de conocimiento y poder, pero no ha regresado. Temo que Ereshkigal la haya condenado a una eternidad de oscuridad. He buscado ayuda entre los grandes dioses, pero nadie más quiere o puede intervenir. Eres nuestra última esperanza. Enki guardó silencio por un momento, su mirada perdida en las profundidades de la fuente, como si estuviera consultando con fuerzas más allá de la comprensión mortal. El agua a su alrededor se agitó, reflejando imágenes fugaces de eventos pasados y futuros. El equilibrio entre los mundos es delicado, Ninsubur, habló finalmente Enki, su voz grave y pensativa. Las acciones de Inanna lo han perturbado gravemente. Su descenso al inframundo, aunque nacido de un deseo noble de conocimiento, ha alterado las leyes fundamentales que gobiernan la existencia. Ninsubur sintió que su corazón se hundía, temiendo otra negativa. Pero Enki continuó. Sin embargo, Inanna no merece el destino que Ereshkigal le ha impuesto. Su búsqueda de sabiduría, aunque imprudente, nació de un deseo genuino de comprensión. No puedo ignorar eso, ni puedo permitir que el equilibrio se mantenga a costa de su existencia. Con un gesto fluido de su mano, Enki hizo que el agua de la fuente se elevara y tomara forma. Ante los ojos asombrados de Ninsubur, dos pequeñas criaturas emergieron de las gotas suspendidas, el Kurgarra y el Galatur. Estas criaturas, aunque diminutas, irradiaban una vitalidad y astucia innatas. Sus cuerpos parecían estar hechos de la misma sustancia que los sueños, cambiando y adaptándose constantemente a su entorno. Escuchen bien, mis creaciones, instruyó Enki, su voz adquiriendo un tono de urgencia. Les confío una misión de suma importancia. Les entregaré el alimento de la vida y el agua de la vida, sustancias capaces de revertir incluso los efectos de la muerte misma. De las aguas de la fuente, Enki extrajo dos pequeños frascos, uno que brillaba con una luz dorada y otro que resplandecía con un azul etéreo. Deben infiltrarse en el inframundo, continuó Enki, entregando los frascos a las criaturas. Encuentren a Inanna. Cuando la localicen,
rocíen estos elementos sobre su cuerpo. Ella revivirá, restaurada a su gloria divina. El Kurgarra y el Galatur asintieron solemnemente, sus formas ondulando con anticipación ante la tarea que se les había encomendado. Enki se volvió hacia Ninsubur, su mirada intensificándose. Pero deben recordar, y tú también, fiel Ninsubur, para que alguien salga del inframundo, otro debe tomar su lugar. Las leyes cósmicas exigen equilibrio. Esta es una verdad inmutable, incluso para los dioses. Ninsubur asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Quién tomará el lugar de Inanna, gran Enki? Eso, respondió Enki con un suspiro que parecía cargar el peso de eones, aún está por determinarse. El destino tiene sus propios planes, y a veces, incluso los dioses debemos someternos a su voluntad. Mientras el Kurgarra y el Galatur se preparaban para su peligrosa misión, sumergiéndose en las aguas de la fuente que los llevarían a las profundidades del inframundo, Ninsubur se inclinó una vez más ante Enki. Gracias, gran Enki, dijo, lágrimas de gratitud y esperanza brillando en sus ojos. Que los dioses te bendigan por tu compasión y sabiduría. ¿Qué debo hacer ahora? Enki posó una mano sobre la cabeza de Ninsubur, un gesto de bendición y consuelo. Regresa a Uruk, fiel Ninsubur. Prepara el camino para el retorno de Inanna. La ciudad necesitará estabilidad y guía en los días venideros. Y recuerda, el conocimiento que Inanna ha ganado en su viaje al inframundo cambiará no solo a ella, sino a todos nosotros. Prepárate para un nuevo orden, un nuevo entendimiento de la existencia misma. Mientras Ninsubur se levantaba, lista para emprender el camino de regreso a Uruk, Enki añadió una última advertencia. Y vigila de cerca a Dumuzi, el esposo de Inanna. Sospecho que su papel en esta historia aún no ha terminado. Con estas palabras enigmáticas resonando en sus oídos, Ninsubur abandonó el templo de Enki, su corazón lleno de esperanza renovada y su mente repleta de preguntas sobre el futuro que les aguardaba. Mientras tanto, en las profundidades del inframundo, ajenos a los planes que se tejían en el mundo superior, Inanna y Ereshkigal continuaban su confrontación. El destino de ambas diosas, y el equilibrio entre los reinos de la vida y la muerte, pendían de un hilo tan fino como el filo de una daga celestial. El Kurgarra y el Galatur, guiados por la sabiduría de Enki, se infiltraron en el reino de las sombras, moviéndose con una gracia y sigilo sobrenaturales. Su misión era clara, su determinación inquebrantable. Encontrarían a Inanna y la traerían de vuelta a la vida, sin importar los obstáculos que el inframundo pusiera en su camino. Mientras estos eventos se desarrollaban, en Uruk, Dumuzi se debatía en un tormento interno, inconsciente del papel crucial que estaba a punto de desempeñar en el drama cósmico que se desplegaba. El esposo de Inanna, consumido por la culpa y el miedo, se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin saber que su destino estaba entrelazado con el de su esposa divina de maneras que ni siquiera los dioses podían prever completamente. El escenario estaba listo para un desenlace que sacudiría los cimientos mismos de la existencia, alterando para siempre el equilibrio entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el amor y el sacrificio. En la penumbra eterna del inframundo, dos figuras divinas se enfrentaban en un duelo de voluntades que hacía temblar los cimientos mismos de la realidad. Inanna, recién revivida por el poder del alimento de la vida y el agua de la vida, se erguía desafiante ante su hermana Ereshkigal. Aunque desnuda y aparentemente vulnerable, Inanna irradiaba una fuerza interior que contrastaba violentamente con la oscuridad circundante. Ereshkigal, la temible reina del inframundo, observaba a su hermana con una mezcla de furia, asombro y, aunque no quisiera admitirlo, una pizca de admiración. Su piel, pálida como la luna muerta, parecía absorber la poca luz que emanaba de Inanna, mientras su largo cabello negro se movía como si tuviera vida propia, serpenteando en el aire cargado de tensión. ¿Cómo te atreves, siseó Ereshkigal, su voz cargada de un poder que hacía estremecer las almas de los muertos que habitaban su reino? ¿Cómo osas desafiar las leyes de mi dominio? Nadie, ni siquiera tú, hermana mía, puede burlar a la muerte. Inanna, con sus ojos brillando con una determinación feroz y una sabiduría recién adquirida, dio un paso adelante. El suelo bajo sus pies pareció vibrar,
como si el mismo inframundo reconociera la presencia de un poder igual al de su reina. «No he venido a desafiar tus leyes, Ereshkigal», respondió Inanna, su voz firme pero cargada de una nueva comprensión. «He venido a entenderlas, a comprender la naturaleza misma de la existencia. Y ahora, habiendo probado la muerte y regresado, veo las cosas con una claridad que nunca antes tuve». Ereshkigal soltó una carcajada amarga que resonó en las cavernas infinitas del inframundo, un sonido que mezclaba incredulidad y un dolor profundamente arraigado. ¿Entender? Tú, que vives en la luz y la gloria, ¿qué podrías entender de la oscuridad y el sufrimiento eterno? ¿Qué sabes tú del peso que cargo día tras día, siglo tras siglo? Inanna, en un gesto que sorprendió tanto a Ereshkigal como a sí misma, extendió su mano hacia su hermana. Era un ofrecimiento de paz, de comprensión, algo que no se había visto en el inframundo desde el principio de los tiempos. «Entonces enséñame, hermana», dijo Inanna, su voz suavizándose. «Muéstrame lo que no he podido ver desde mi trono en los cielos. Permíteme compartir tu carga, aunque sea por un momento». Por un instante, la máscara de frialdad de Ereshkigal se agrietó, revelando una vulnerabilidad que sorprendió incluso a ella misma. Milenios de soledad, de ser temida y odiada, de cargar con el peso de juzgar cada alma que llegaba a su reino, todo eso se reflejó en sus ojos por un breve momento. Con un suspiro que parecía cargar el peso de eones, Ereshkigal tomó la mano de Inanna. En ese instante, una conexión profunda y ancestral se estableció entre las dos diosas. Era como si un puente se hubiera formado entre la luz más brillante y la oscuridad más profunda, un puente hecho de comprensión mutua y verdades universales. Imágenes, sensaciones y emociones fluyeron entre ellas como un torrente imparable. Inanna se vio inundada por visiones del inframundo, la soledad aplastante de Ereshkigal, sentada en su trono de ébano, juzgando alma tras alma sin descanso. Sintió el peso insoportable de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte, la responsabilidad de asegurar que cada alma recibiera su justo destino. Vio la belleza oculta en las sombras, la paz que podía encontrarse en la aceptación de la muerte, y comprendió que sin oscuridad, la luz no tendría significado. Ereshkigal, por su parte, experimentó la pasión y el amor que Inanna sentía por el mundo de los vivos. Sintió la alegría de ver florecer la vida, el éxtasis del amor y la creación, la fiereza de la guerra justa y la satisfacción de la victoria bien ganada. Comprendió que la luz y la vida, aunque efímeras, eran preciosas precisamente por su fugacidad. Cuando finalmente se separaron, ambas diosas tenían lágrimas en los ojos, un fenómeno que no se había visto en el inframundo desde el principio de los tiempos. «No sabía», susurró Inanna, su voz quebrada por la emoción. «Ni yo», respondió Ereshkigal, su tono suavizado por primera vez en milenios. En ese momento, los Anunnaki, los jueces del inframundo, aparecieron nuevamente. Sus formas espectrales se materializaron alrededor de las hermanas, sus ojos brillando con una luz sobrenatural que contrastaba con la penumbra del reino subterráneo. «El equilibrio debe ser restaurado», declararon al unísono, sus voces resonando como el eco de 1000 tormentas. «Inanna puede regresar al mundo de los vivos, pero alguien debe tomar su lugar. Las leyes del inframundo son inmutables». Inanna, comprendiendo ahora la importancia vital del equilibrio entre la vida y la muerte, asintió solemnemente. «Lo entiendo y lo acepto. La muerte es parte del ciclo de la vida, y ese ciclo debe mantenerse. Pero, ¿quién tomará mi lugar?». Antes de que alguien pudiera responder, una figura familiar apareció en la cámara, transportada por una fuerza invisible. Dumuzi, el esposo de Inanna, se materializó ante las diosas y los Anunnaki, su rostro una máscara de remordimiento y resolución. «Yo lo haré», declaró Dumuzi, su voz temblando ligeramente pero firme en su determinación. «Yo tomaré el lugar de Inanna en el inframundo». Inanna miró a su esposo con una mezcla de sorpresa, confusión y un dolor agudo que atravesó su corazón recién revivido. «Dumuzi, ¿qué haces aquí? ¿Cómo?». Con vergüenza evidente en cada línea de su rostro, Dumuzi cayó de rodillas ante Inanna y Ereshkigal. «Inanna, mi amada, debo confesar un pecado terrible».
fui yo quien reveló a Ereshkigal tus planes de visitar el inframundo. Estaba celoso de tu poder, temeroso de perder mi posición. Mi ambición y mis inseguridades te pusieron en peligro. Ahora entiendo la magnitud de mi error y estoy aquí para enmendarlo. Un silencio pesado cayó sobre la cámara. Inanna, herida y furiosa por la revelación, sintió que una tormenta de emociones se desataba en su interior. Su mano se alzó, lista para pronunciar un juicio divino que condenaría a Dumuzi a una eternidad de tormento en el inframundo. Pero antes de que pudiera hablar, Ereshkigal intervino, sorprendiendo a todos los presentes. «Hermana», dijo Ereshkigal, su voz cargada de una sabiduría nacida de eones de soledad y reflexión, «he aprendido, gracias a ti, que la oscuridad y la luz son dos caras de la misma moneda. El amor y el odio, la lealtad y la traición, todos son parte del gran tapiz de la existencia. Quizás podamos encontrar un equilibrio que honre esta verdad». Inanna, aún conmocionada por la traición de Dumuzi pero conmovida por las palabras de su hermana, bajó lentamente su mano. Sus ojos, que hace unos momentos ardían con furia divina, ahora reflejaban una mezcla compleja de emociones, dolor, comprensión y una sabiduría nacida de su viaje al corazón mismo de la muerte. «¿Qué propones, Ereshkigal?», preguntó Inanna, su voz suave pero cargada de poder. Ereshkigal miró a Dumuzi, luego a Inanna, y finalmente a los Anunnaki que los rodeaban. «El equilibrio exige un sacrificio, es cierto. Pero también exige comprensión y crecimiento. Propongo esto: Dumuzi pasará la mitad del año en el inframundo, espiando su traición y aprendiendo las lecciones que solo la oscuridad puede enseñar. La otra mitad del año, regresará al mundo de los vivos, llevando consigo la sabiduría adquirida en las profundidades». Los Anunnaki murmuraron entre sí, sus voces etéreas mezclándose en un coro sobrenatural. Finalmente, asintieron en acuerdo. Pero el equilibrio aún exigía más. Fue entonces cuando una nueva voz se alzó, suave pero decidida. Gestinanna, la hermana de Dumuzi, emergió de las sombras donde había estado observando en silencio. «Yo tomaré el lugar de mi hermano durante los meses que él esté en el mundo superior», declaró Gestinanna, su voz firme y llena de amor fraternal. «Así, el equilibrio se mantendrá, y nuestras familias estarán unidas por un lazo que trasciende la vida y la muerte». Ereshkigal e Inanna intercambiaron una mirada de comprensión mutua, reconociendo en el sacrificio de Gestinanna un eco de su propia relación recién redescubierta. «Que así sea», declararon al unísono, sus voces entrelazándose en una armonía que resonó a través de los reinos, sellando el pacto. Inanna se acercó a Dumuzi, que seguía de rodillas. Con gentileza, levantó su rostro para que sus ojos se encontraran. «Tu traición me ha herido profundamente, amado mío. Pero en este viaje he aprendido que el perdón es tan poderoso como el castigo. Ve, aprende de la oscuridad, y regresa a mí renovado». Dumuzi asintió, lágrimas de gratitud y remordimiento corriendo por sus mejillas. «Te lo juro, mi amor. Regresaré digno de tu perdón y tu amor». Mientras Inanna se preparaba para regresar a la superficie, miró a su hermana con nuevos ojos, viendo no a la temible reina de las sombras, sino a un ser complejo, cargando un peso que pocos podrían comprender. «Volveré a visitarte, Ereshkigal», prometió Inanna, su voz suave pero cargada de determinación. «Esta vez, como una hermana, no como una invasora. Juntas, encontraremos formas de tender puentes entre nuestros reinos, de honrar tanto la luz como la oscuridad». Ereshkigal sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que no se había visto en eones. «Te estaré esperando, hermana. Que tu ascenso sea bendecido, y que la sabiduría que has ganado aquí ilumine tu camino». Y así, con un nuevo entendimiento y un pacto sagrado que alteraría para siempre el tejido mismo de la realidad, Inanna comenzó su ascenso de vuelta al mundo de los vivos. Llevaba consigo no solo las lecciones aprendidas en las profundidades del inframundo, sino también una nueva apreciación por el delicado equilibrio que sostiene toda la existencia. Mientras Inanna se desvanecía de la vista, ascendiendo hacia la luz, Ereshkigal se volvió hacia Dumuzi, quien permanecía de pie, esperando el inicio de su expiación.
Ven, Dumuzi, dijo la reina del inframundo, su voz una mezcla de severidad y compasión. Tienes mucho que aprender, y yo tengo mucho que enseñar. En la superficie, el mundo aguardaba con anticipación el retorno de Inanna. Los cielos mismos parecían contener la respiración, esperando el momento en que la diosa del amor y la guerra emergiera de las sombras, transformada por su viaje al corazón mismo de la existencia. El pacto de las hermanas había sido sellado, y con él, un nuevo capítulo en la historia del cosmos estaba a punto de comenzar. Un capítulo donde la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, ya no serían fuerzas opuestas, sino partes complementarias de un todo más grande y más sabio. El sol naciente bañaba las murallas de Uruk con un resplandor dorado, como si el astro rey mismo celebrara el inminente retorno de Inanna. La ciudad, que durante días había languidecido bajo un manto de incertidumbre y temor, parecía contener la respiración, a la espera de un milagro. En la entrada del mundo subterráneo, donde las sombras del inframundo se encontraban con la luz del mundo de los vivos, Inanna emergió. Su figura, aún desnuda pero radiante con una luz interior que desafiaba la comprensión, se recortaba contra el horizonte como un faro de esperanza y renacimiento. Cada paso que daba Inanna hacia la superficie parecía cargar el peso de las verdades universales que ahora comprendía. Su cuerpo, aunque aparentemente igual, había sido transformado por su viaje. Sus ojos, antes brillantes con la arrogancia de la juventud divina, ahora reflejaban la sabiduría de quien ha mirado a la muerte a la cara y ha regresado para contarlo. Ninsubur, fiel como siempre, esperaba en la entrada, su figura tensa por la anticipación y la preocupación. Cuando vio a su señora emerger de las sombras, un sollozo de alivio escapó de sus labios. Olvidando por un momento toda etiqueta y protocolo, corrió hacia Inanna, lágrimas de alegría corriendo libremente por sus mejillas. «Mi señora», exclamó Ninsubur, abrazando a Inanna con una mezcla de reverencia y alivio palpable. «Temía que os hubiera perdido para siempre. Los días sin vos han sido como una eternidad de oscuridad». Inanna, conmovida por la devoción de su amiga, correspondió el abrazo con una ternura que sorprendió incluso a ella misma. «Mi querida Ninsubur», dijo, su voz cargada de emoción. «Tu lealtad ha sido mi ancla en la tormenta. Sin ti, sin tu determinación para buscar ayuda, sin duda habría perecido en las profundidades». Mientras se separaban del abrazo, Inanna notó la mirada de asombro en los ojos de Ninsubur. «Mi señora», susurró la sierva, «estáis cambiada. Hay una luz en vos que no existía antes». Inanna sonrió, una sonrisa que mezclaba alegría y una profunda melancolía. «He visto cosas que ningún dios debería ver, Ninsubur. He probado la muerte y he regresado. Y en el proceso, he aprendido verdades que sacudirán los cimientos mismos de nuestra existencia». Mientras caminaban juntas hacia el corazón de Uruk, Inanna notó los cambios sutiles pero significativos en su amada ciudad. El aire parecía más pesado, cargado de tensión y miedo. Los ciudadanos, que normalmente llenarían las calles con risas y cantos al amanecer, se asomaban tímidamente desde las sombras de sus hogares, sus rostros una mezcla de asombro, miedo y esperanza al ver a su diosa retornada. «¿Qué ha sucedido en mi ausencia, Ninsubur?», preguntó Inanna, su ceño fruncido con preocupación. «La ciudad parece cambiada». Ninsubur bajó la mirada, la culpa y la preocupación evidentes en su rostro. «Mi señora, la verdad sobre la traición de Dumuzi se ha esparcido como fuego en un campo seco. El pueblo está confundido y temeroso. Algunos cuestionan vuestra autoridad, otros temen que hayáis sido corrompida por las fuerzas del inframundo. La incertidumbre ha sembrado semillas de caos en vuestro reino». Inanna asintió lentamente, su rostro una máscara de determinación. La sabiduría adquirida en su viaje al inframundo brillaba en sus ojos, mezclada con la compasión y el amor que siempre habían sido el núcleo de su ser. «Entiendo», dijo suavemente. «El miedo nace de la ignorancia, y la traición siembra desconfianza. Debo hablarles, Ninsubur. Deben entender lo que he aprendido, deben ver que he regresado no solo como su diosa, sino como un puente entre los mundos.
Ninsubura sintió una chispa de esperanza iluminando su rostro. ¿Queréis que convoque una asamblea en el gran patio del templo, mi señora? Sí, confirmó Inanna. Que se reúnan todos, sacerdotes y plebeyos, nobles y campesinos. Todos deben escuchar, todos deben entender. Mientras Ninsubur se apresuraba a cumplir las órdenes de su señora, Inanna se detuvo un momento en lo alto de la gran sigurat que dominaba la ciudad. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el pulso de Uruk, el latido de cada corazón temeroso, la vibración de cada susurro de duda. Pero también sentía algo más, un hilo de conexión que se extendía desde las profundidades del inframundo hasta las alturas del cielo, un recordatorio constante del equilibrio que ahora entendía tan profundamente. Ereshkigal, hermana mía, susurró al viento, sus palabras llevadas por una brisa que parecía conectar los reinos, dame la fuerza para unir nuestros mundos, para traer comprensión donde solo ha habido miedo. En el gran patio del templo, una multitud se fue reuniendo gradualmente. El murmullo de voces ansiosas llenaba el aire, mezclándose con el aroma del incienso y el sonido distante de cánticos sagrados. Sacerdotes con túnicas elaboradas se mezclaban con campesinos de manos callosas. Nobles enjollados compartían espacio con artesanos y comerciantes. Todos unidos por una mezcla de temor, curiosidad y esperanza. Cuando Inanna apareció en lo alto de las escaleras del templo, un silencio absoluto cayó sobre la multitud. La diosa, aún desnuda pero radiante con una luz interior que parecía emanar de cada poro de su piel, se erguía como una figura entre dos mundos. Su presencia era a la vez familiar y profundamente alterada, como si llevara consigo los secretos del universo mismo. Pueblo de Uruk, comenzó Inanna, su voz resonando con un poder y una sabiduría que hizo estremecer a todos los presentes. He descendido al inframundo y he regresado. He visto la oscuridad más profunda y he comprendido su necesidad. He probado la muerte y he renacido, no solo como vuestra diosa, sino como un puente entre los mundos. La multitud contuvo el aliento, pendiente de cada palabra. Inanna continuó, su voz adquiriendo un tono de revelación. He aprendido que la luz y la oscuridad no son enemigas, sino hermanas, al igual que Ereshkigal y yo. La vida y la muerte son parte de un ciclo sagrado, cada una necesaria para la existencia de la otra. Sin oscuridad, la luz no tendría significado. Sin muerte, la vida perdería su preciosidad. Murmullos de asombro y confusión recorrieron la multitud. Algunos asentían con comprensión, otros fruncían el ceño, desconcertados. Inanna, sintiendo la mezcla de emociones, continuó. Sé que habéis oído rumores de traición, que el miedo ha sembrado dudas en vuestros corazones. Es cierto, Dumuzi, mi esposo, me traicionó. Su ambición y sus miedos lo llevaron a revelar mis planes a Ereshkigal. Un jadeo colectivo recorrió la multitud ante esta confirmación. Algunos gritaron pidiendo justicia, otros lloraron por la tragedia de sus dioses. Inanna levantó una mano, pidiendo silencio. Pero en mi viaje he aprendido que la justicia sin comprensión es ciega, y que el perdón tiene un poder que el castigo jamás podrá igualar. Dumuzi pagará por su traición, pero no con una condena eterna. Pasará la mitad del año en el inframundo, aprendiendo las lecciones que solo la oscuridad puede enseñar. La otra mitad, regresará a nosotros, trayendo consigo la sabiduría adquirida en las profundidades. La multitud guardó silencio, procesando estas palabras. Inanna continuó, su voz suavizándose. Y en su ausencia, su hermana Gestinanna tomará su lugar, un acto de amor y sacrificio que nos recuerda que los lazos familiares trascienden incluso las barreras entre la vida y la muerte. Inanna hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros de su pueblo. Vio miedo, confusión, pero también un destello de comprensión naciente. Entiendo vuestro miedo, dijo, su voz cargada de compasión. El cambio es aterrador, y las verdades que he traído del inframundo sacuden los cimientos de todo lo que creíamos saber. Pero os pido que abráis vuestros corazones y mentes. El equilibrio que he descubierto, la unión de la luz y la oscuridad, nos hará más fuertes, más sabios, más completos como seres.
Mientras hablaba, una luz sobrenatural comenzó a emanar de ella. La multitud retrocedió, asombrada, al ver que Inanna se transformaba ante sus ojos. Su cuerpo desnudo se cubrió con una túnica hecha de luz y sombras entretejidas. Su cabello ondeaba como si estuviera vivo, reflejando tanto la luz del sol como la oscuridad de las profundidades. Sus ojos brillaban con el conocimiento de los dos mundos. «Ya no soy solo la diosa del amor y la guerra», declaró Inanna, su voz resonando con un poder que hizo temblar los cimientos del templo. «Ahora soy la guardiana del equilibrio, la que camina entre los mundos. Y os prometo, pueblo mío, que esta nueva sabiduría traerá una era de prosperidad y entendimiento como nunca antes se ha visto». La multitud, conmovida por sus palabras y asombrada por su transformación, comenzó a arrodillarse. Uno por uno, desde el más humilde campesino hasta el más orgulloso noble, todos se inclinaron ante Inanna, reconociendo en ella no solo a su diosa, sino a un ser que había trascendido las limitaciones de la divinidad misma. «Salve, Inanna», gritó alguien entre la multitud. «Salve a la guardiana del equilibrio». El grito fue retomado por otros, creciendo hasta convertirse en un rugido que sacudió las paredes de Uruk. «Salve, Inanna. Salve a la que camina entre mundos». Inanna, conmovida por la respuesta de su pueblo, extendió sus brazos en un gesto de bendición. «Levantaos, pueblo mío. Juntos, construiremos un nuevo mundo, uno donde la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, sean honradas por igual. Un mundo de equilibrio y comprensión». Mientras la multitud se ponía de pie, sus rostros iluminados por una nueva esperanza y comprensión, Inanna sintió una presencia familiar. A lo lejos, en las sombras de un pilar del templo, vio la figura etérea de Ereshkigal. Su hermana le sonrió, un gesto que mezclaba orgullo y un toque de melancolía, antes de desvanecerse. Inanna sonrió a su vez, sabiendo que el vínculo entre ellas, entre sus reinos, nunca volvería a romperse. El equilibrio había sido restaurado, y con él, una nueva era estaba comenzando. Pero mientras la ciudad celebraba el retorno de su diosa y las nuevas verdades que había traído consigo, en las sombras del palacio, una figura observaba con ojos llenos de celos y ambición. La historia de Inanna aún no había terminado, y nuevos desafíos esperaban en el horizonte. Ninsubur, parada junto a Inanna, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, buscando la fuente de su inquietud, pero solo vio rostros jubilosos y esperanzados. Sacudiendo la cabeza para disipar su preocupación, se concentró en el momento presente, en la alegría del retorno de su señora. Inanna, sintiendo la inquietud de su fiel sierva, puso una mano reconfortante en su hombro. «El camino que tenemos por delante no será fácil, mi querida Ninsubur», dijo en voz baja. «Pero juntas, con la sabiduría del equilibrio como nuestra guía, enfrentaremos cualquier desafío que el destino nos depare». Y así, mientras el sol alcanzaba su cenit sobre Uruk, una nueva era comenzaba. Una era de equilibrio, de comprensión entre la luz y la oscuridad, de puentes entre mundos que una vez se creyeron irreconciliables. Pero como Inanna bien sabía ahora, cada nuevo comienzo trae consigo sus propios desafíos, y las sombras del futuro ya se estaban formando, listas para poner a prueba la recién adquirida sabiduría de la diosa del equilibrio. Los meses que siguieron al retorno de Inanna fueron testigos de una transformación sin precedentes en Uruk y más allá. La ciudad, una vez conocida principalmente por su opulencia y poderío militar, se convirtió en un faro de sabiduría y equilibrio que atraía a buscadores de verdad de todas las tierras conocidas. El gran templo, antes dedicado exclusivamente a la adoración de Inanna como diosa del amor y la guerra, fue remodelado para reflejar su nuevo estatus como guardiana del equilibrio. Los muros, antes adornados solo con escenas de pasión y batalla, ahora mostraban intrincados murales que representaban el ciclo de la vida y la muerte, la danza eterna entre la luz y la oscuridad. En el corazón del templo, donde una vez se alzaba una estatua de Inanna en todo su esplendor guerrero, ahora se erguía una nueva efigie. Esta representaba a la diosa en su forma trascendida, un pie en el mundo de los vivos, otro en el reino de los muertos, sus brazos extendidos para abarcar tanto el cielo como el inframundo. Su rostro, tallado con una maestría sobrehumana,
reflejaba tanto la compasión de una madre como la sabiduría de un ser que ha visto más allá del velo de la realidad. Era en este santuario renovado donde Inanna pasaba gran parte de su tiempo, instruyendo a sus sacerdotes y sacerdotisas en los misterios que había aprendido durante su descenso y retorno del inframundo. El ciclo de la vida y la muerte es sagrado, enseñaba Inanna, su voz resonando con una autoridad que trascendía su antiguo poder divino. Un grupo de iniciados la rodeaba, sus rostros una mezcla de asombro y concentración intensa. Honramos la luz del día, pero también respetamos la oscuridad de la noche. Cada uno tiene su propósito, su belleza. Entre los estudiantes, una joven sacerdotisa llamada Eneduana escuchaba con particular atención, sus ojos brillantes de comprensión y algo más, ambición, quizás. Sus manos se movían rápidamente sobre una tablilla de arcilla, registrando cada palabra de Inanna. La muerte, continuó Inanna, sus ojos momentáneamente distantes, como si estuviera reviviendo su tiempo en el inframundo, no es el final, sino una transformación. Es el descanso necesario entre los ciclos de la existencia. Sin ella, la vida perdería su preciosidad, su urgencia. Un murmullo recorrió la audiencia. Estas enseñanzas, tan diferentes de los antiguos dogmas, aún resultaban difíciles de asimilar para algunos. Inanna, sintiendo la inquietud, sonrió con comprensión. Sé que estas verdades pueden parecer perturbadoras, dijo, su voz suavizándose. Durante eones, hemos temido a la oscuridad, hemos visto la muerte como una enemiga a ser vencida. Pero os aseguro, mis queridos estudiantes, que en la aceptación de este equilibrio encontraréis una paz y una fuerza que nunca antes habíais conocido. Mientras Inanna hablaba, Ninsubur observaba desde un rincón del templo, su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. Veía cómo su señora había crecido, cómo se había transformado en un ser que trascendía la simple divinidad. Pero también notaba las miradas de algunos de los sacerdotes más antiguos, aquellos que se aferraban a las viejas formas y veían con recelo estos nuevos conocimientos. En particular, el sumo sacerdote Enlilbani parecía especialmente perturbado. Su rostro, normalmente una máscara de serenidad, ahora mostraba líneas de tensión y desaprobación. Ninsubur lo vio murmurar algo a un grupo de acólitos, quienes asintieron con expresiones sombrías. Fuera del templo, la ciudad de Uruk también experimentaba cambios profundos. Los rituales y festivales, una vez centrados exclusivamente en la celebración de la vida y la victoria, ahora incluían ceremonias que honraban el paso de las estaciones, el ciclo de la vida y la muerte. En los mercados y tabernas, las conversaciones giraban en torno a las nuevas enseñanzas. Algunos abrazaban con entusiasmo esta nueva filosofía del equilibrio, encontrando consuelo en la idea de que la muerte no era el fin, sino parte de un ciclo eterno. Otros, sin embargo, se sentían inquietos, temerosos de que este nuevo respeto por la oscuridad y la muerte pudiera debilitar a Uruk frente a sus enemigos. Mientras tanto, en las profundidades del inframundo, Dumuzi cumplía su sentencia. Ereshkigal, fiel a su palabra, lo trataba con una mezcla de severidad y compasión, enseñándole las verdades que Inanna había aprendido. Entiendo ahora, dijo Dumuzi un día, su voz cargada de una humildad que antes le era ajena. Estaba de pie ante el trono de Ereshkigal, su figura menos imponente de lo que solía ser en el mundo superior, pero con una nueva dignidad en su porte. El peso de la responsabilidad que ambas cargan, tú y Inanna. Mi ambición me cegó, pero aquí he encontrado una claridad que nunca creí posible. Ereshkigal asintió, una leve sonrisa curvando sus labios. Era una expresión que pocas veces se había visto en el rostro de la reina del inframundo, y transformaba su belleza terrible en algo casi cálido. El inframundo tiene ese efecto, Dumuzi. Nos despoja de nuestras ilusiones, mostrándonos la verdad desnuda de nuestra existencia. Es un maestro cruel pero justo. En la superficie, llegó el día en que Dumuzi debía regresar al mundo de los vivos. Inanna, fiel a su promesa, lo esperaba en la entrada del inframundo. La luz del amanecer bañaba el paisaje, creando un contraste dramático con las sombras de la entrada al reino subterráneo. Cuando Dumuzi emergió, Inanna vio en sus ojos el cambio que había experimentado.
ya no era el hombre arrogante y ambicioso que la había traicionado, sino alguien humilde y sabio, tocado por una comprensión profunda de la naturaleza de la existencia. Inanna, dijo Dumuzi, cayendo de rodillas ante ella, su voz quebrada por la emoción. No merezco tu perdón, pero espero, con el tiempo, ganarme nuevamente tu confianza y tu amor. Inanna, conmovida por la transformación de su esposo, lo ayudó a levantarse. Sus ojos, que ahora contenían la sabiduría de ambos mundos, miraron profundamente en los de Dumuzi. El perdón, mi amor, es el primer paso hacia la sanación. Has pagado por tu error y has aprendido de él. Juntos, enseñaremos a nuestro pueblo el valor del equilibrio y la redención. Mientras Inanna y Dumuzi regresaban a Uruk, la noticia de su llegada se extendió como fuego en un campo seco. Las calles se llenaron de gente ansiosa por ver a la pareja divina reunida. Algunos vitoreaban, otros observaban con cautela, inciertos sobre cómo recibir al esposo que una vez traicionó a su diosa. Pero mientras la ciudad celebraba el regreso de Dumuzi y la renovación del ciclo, en las sombras del gran templo, Enlilbani y sus seguidores tramaban en secreto. Habían contactado con una antigua deidad olvidada, una fuerza primordial que existía antes del concepto mismo de equilibrio. Las enseñanzas de Inanna son una herejía, susurró Enlilbani a sus acólitos, sus ojos brillando con un fervor fanático. Esta sabiduría que ha traído del inframundo no es más que corrupción. Debemos restaurar el antiguo orden, cueste lo que cueste. Sus seguidores asintieron, sus rostros sombríos reflejando la gravedad de su decisión. Uno de ellos, un joven sacerdote con ojos llenos de duda, se atrevió a preguntar, pero, Gran Enlilbani, ¿cómo podemos oponernos a la voluntad de nuestra diosa? Enlilbani sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos. No estamos solos en esta lucha, mis fieles. La antigua deidad que hemos despertado nos ha prometido el poder para derrocar a Inanna. A cambio, solo pide sacrificios, sacrificios que estaremos más que dispuestos a ofrecer. Un escalofrío recorrió a los presentes, pero ninguno se atrevió a cuestionar más. El pacto estaba sellado, y con él, el destino de Uruk pendía de un hilo. En el palacio, ajena a la conspiración que se gestaba, Inanna se reunió con Ninsubur. Su fiel consejera la abrazó con fuerza, lágrimas de alegría en sus ojos. Mi señora, es maravilloso ver a Uruk florecer bajo vuestras nuevas enseñanzas, dijo Ninsubur. Pero luego, su rostro se ensombreció ligeramente. Sin embargo, debo advertiros. He notado inquietud entre algunos de los sacerdotes más antiguos. Temo que no todos hayan aceptado vuestros nuevos caminos. Inanna asintió, su mirada perdida por un momento en el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. El cambio siempre encuentra resistencia, mi fiel amiga. Es parte del equilibrio que ahora entiendo tan profundamente. Pero hemos enfrentado la muerte misma y hemos regresado. Cualquier desafío que venga, lo enfrentaremos juntas. Esa noche, mientras la ciudad dormía, una tormenta sobrenatural comenzó a formarse sobre Uruk. Relámpagos de colores antinaturales iluminaban el cielo, y un viento helado soplaba por las calles, cargando susurros de una lengua olvidada hace eones. Inanna se despertó de golpe, sintiendo la perturbación en el tejido mismo de la realidad. Se levantó y salió al balcón de sus aposentos, su figura brillando con luz propia contra la oscuridad creciente. Así que comienza una nueva batalla, murmuró, sus ojos fijos en la tormenta que se avecinaba. Una mezcla de determinación y tristeza cruzó su rostro. Que así sea. Por mi pueblo, por el equilibrio que he jurado proteger, enfrentaré cualquier desafío. Mientras la tormenta arreciaba sobre Uruk, Inanna se preparaba para una nueva aventura, una que pondría a prueba todo lo que había aprendido y la llevaría más allá de los límites de los mundos que conocía. La diosa del equilibrio, la que caminaba entre la luz y la oscuridad, se erguía lista para defender las verdades que había descubierto, sin importar el costo. En las profundidades del inframundo, Ereshkigal también sintió la perturbación. Con un suspiro que hizo temblar las paredes de su reino, se levantó de su trono de ébano. Hermana,
susurró al viento que conectaba los mundos, parece que nuestro pacto será puesto a prueba antes de lo que pensábamos. Que la sabiduría que hemos ganado nos guíe en los tiempos oscuros que se avecinan. Y así, con nuevas alianzas forjadas, antiguos poderes despertando, y el destino de Uruk y de todos los reinos en juego, el escenario estaba listo para una épica confrontación que determinaría el futuro no solo de los mortales, sino de los dioses mismos. La historia de Inanna, la diosa que descendió al inframundo y regresó transformada, continuaría. Pero esa es otra historia, un nuevo capítulo en el eterno ciclo de luz y oscuridad, de vida y muerte, de equilibrio y caos.